Bienvenidos a la ponencia Abordaje Terapéutico del Cáncer Colorectal, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GECPA. Jolines, es que llevo tantas. Perdonadme, me trabo, quiero ir más rápido. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Pilar García Alfonso, jefa de sección del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, que será la encargada hoy de ofrecernos esta sesión. Yo ya estuve hace 2 años también en una ponencia suya y me gustó muchísimo todo lo que contó. Pues muchísimas gracias por esta presentación y muy buenas tardes a todos. Me da un poco de pena que ella estuvo hace 2 años y las cosas están muy parecidas. Sí. Sí, tengo la percepción de que quizá a comparación del cáncer de mama o a comparación del cáncer de pulmón, estamos viendo un poco más despacio. Eso me da rabia. O sea que yo creo que tenemos que empezar a implicarnos más en el tema del cáncer colorectal, porque yo tengo la sensación de que, como digo, socialmente, políticamente, etcétera, está un poquito dejado de la mano de Dios. No sé si me equivoco y es que yo quiero más y más deprisa, pero tengo esa sensación. Este es mi disclose, que hay que ponerlo. Como estaba diciendo, estas son cifras que nos ha dado la Sociedad Española de Oncología Médica para el 2024. Es verdad que en el hombre el primer cáncer es el de próstata. Es verdad que en la mujer es el de mama. Pero es que cuando sumamos los 2 sexos, el primer cáncer es el cáncer colorectal. Y ahí vuelvo a mi reivindicación de que yo creo que no estamos recibiendo toda la atención que merecemos. Eso sí, gracias a Dios no somos el primero en mortalidad, porque el primero en mortalidad es el cáncer de próstata, somos el segundo. Y otro punto importante que estoy segura que habrá salido a lo largo de estos meses, y es que el cáncer globalmente, ya no hablo del cáncer colorectal, hemos superado a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte. Y ese es otro motivo de reivindicación hacia las autoridades sanitarias. Es decir, oiga, préstenos atención, porque ahora mismo somos la primera causa de muerte en España y la primera causa de cáncer es el cáncer colorectal, que es verdad que a nivel internacional es el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad. Y también es verdad que en otros países habitualmente desarrollados se está empezando a ver que disminuye un poco la mortalidad. Y eso lo atribuimos a un mejor manejo oncológico y sobre todo a los programas de screening. ¿Cuál es la causa? No lo sabemos bien. Es un tumor fundamentalmente esporádico, es un tumor de viejos. La gran mayoría está por encima de los 65 años, aunque también tengo que decir que se está observando, y es un tema muy debatido, un incremento en edades precoces. Habitualmente en gente menor de 50 años, y eso ha quedado bien definido en Estados Unidos, y también parece que en España también está ocurriendo. Sabemos que está relacionado con la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, la dieta, el alcohol, y está muy relacionado con tener un adenoma, con tener un pólipo, con haber tenido ya un cáncer de colon, con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo saben perfectamente los pacientes con Crohn y colitis ulcerosa que tienen que someterse a revisiones porque tienen un riesgo elevado de cáncer colorectal o tener una historia significativa de cáncer colorectal. Hay 2 cuadros que sí que son hereditarios. Uno es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es solamente un 3%, es un trastorno autosómico dominante, donde se asocia a este tipo de mutaciones, que son las mutaciones de las proteínas reparadoras de los defectos de aparejamiento. Dicho así es complicado. Esto le llamamos inestabilidad microsatélite. Quiero que se queden con la palabrita, porque van a ver la cantidad de veces que va a salir la inestabilidad microsatélite, que es una alteración genética del tumor a lo largo de lo que vamos a hablar. Y luego tenemos otro cuadro que es la poliposis adenomatosa familiar. Es un cuadro muy poquito frecuente, gracias a Dios. Es autosómico dominante. Las familias que lo tienen lo saben perfectamente,
porque a los 16 años el hijo está lleno de pólipos, ¿no? Y sabemos que van a desarrollar cáncer en el 95% de los casos antes de los 45 años. Los síntomas del cáncer de colon son muy inespecíficos, muy inespecíficos. En estadios tempranos es muy normal que sea asintomático. Yo estoy harta de ver a compañeros del hospital, a jefes de servicio, a grandes médicos decir, Dios mío de mi vida, que no me he dado cuenta de que mi mujer, o qué tal, ¿no? Porque pasa absolutamente desapercibido. Y luego, pues los síntomas más frecuentes son sangrado o anemia. Ojo, un sangrado no se puede dejar pasar, ¿eh? No se puede pensar, bueno, pues es una hemorroide. Un sangrado siempre hay que confirmarlo. Y también las alteraciones del ritmo intestinal. He sido toda mi vida estreñido y ahora soy diarreico, o al revés, ¿no? Dolor, aunque el dolor ya es un cuadro como más avanzado, la posibilidad de obstrucción, y luego en tumores de recto es esa sensación que se llama de tenesmo, como de sensación de que está ahí, las heces que no las consigues terminar de expulsar, asociado a dolor rectal y a disminución del calibre de las heces. Como digo, muy asintomático y nunca dejar pasar un sangrado. Antes incluso la gente joven decía, bueno, una persona joven de 30 y pico, 40 años, ojo, que ya digo que estamos viendo un pico de incidencia en gente joven. O sea, que una persona joven con una rectorragia tiene que ir al médico y tiene que confirmar que no hay nada. ¿Cuál es la prueba de excepción? La colonoscopia. Es la colonoscopia porque además es la que nos va a permitir coger un trocito de tumor y ya tener establecido el concepto de cáncer de colon. Y luego viene la clasificación, que es algo que a los pacientes siempre les interesa mucho. Miren, esto es muy fácil. T, ¿de qué se le ocurre que es la T? De tumor, muy bien. La T de tumor. La N es de node, de nodo, de ganglio, del inglés, ¿no? Y la M de metástasis. Entonces, la T, que es el tumor, se va gradando de 1 a 4 en función de la introducción en la pared del colon. Luego, la N, que son los ganglios, se considera que cuando hay de 1 a 3 es N1 y cuando hay más de 3 es N2. Y la M en el momento que hay alguna metástasis. Es decir, cuando yo le digo a un paciente, bueno, tiene una lesión, una lesión en el colon y tenemos unas lesiones en el hígado, y me dice, ¿y eso qué estadio es? Pues se lo acabo de decir, ¿no? De metástasis, pues es un estadio 4. Entonces, cuando hay ganglios es un estadio 3. Bueno, y no hay metástasis, es decir, cuando hay metástasis es un estadio 4. Cuando hay ganglios es un estadio 3 y luego el estadio 1 o 2 se gradúa en función de la penetración del tumor dentro de la pared. No nos vamos a meter a más porque gracias a Dios no necesita pasar consulta. Este es un punto fundamental. ¿Quién tiene que decir mi tratamiento? Lo tiene que decir un comité multidisciplinar. Y eso ya está legislado. O sea, un gran hospital de oncología es obligado que tenga un comité. Porque los avances que se producen en medicina son tales que es muy difícil para cualquiera de nosotros, ¿no?, estar en el conocimiento de todo lo que está ocurriendo en el resto de las especialidades. Hay que sentarse, todos tenemos que aprender de todos y todos tenemos que buscar la mejor alternativa para ese paciente, porque lo que no se puede consentir es que un paciente se trate de una manera o de otra en función de la primera consulta a la que acuda. Cuanta más gente haya, mejor. Pero desde luego es fundamental un cirujano, un oncólogo médico, un radioterapeuta, un radiólogo. La radiología es muy difícil. Un aparato digestivo también viene bien, nutrición, anestesia, enfermería, geriatra. Nosotros ya hemos incorporado un geriatra que es fundamental. Y aquí viene lo que hablábamos antes, los distintos estadios. Miren, cuando tengo un estadio 1 o 2, que son esos tumores muy chiquititos que no se acompañan de ganglios, con la cirugía está curado. Aunque va a haber, de eso vamos a hablar, estadios 2, que ya
penetran perforan, digamos, la muscular, y a partir de ahí sí que tienen riesgo de poder metastatizar. Entonces, a estos tumores, junto con los del estadio 3, que ya saben que son los que tenían ganglios, son a los que, además de la cirugía, les vamos a ofrecer un tratamiento complementario, un tratamiento adyuvante. Pero si tienen metástasis, entonces el tratamiento más importante es el tratamiento sistémico, es una quimioterapia con biológicos, y la cirugía en ocasiones también nos ayuda mucho. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía de cáncer de colon es relativamente fácil porque además tenemos mucho colon. Entonces, por quitar un buen trozo del tumor más una parte libre a cada lado, es una cirugía correcta, más la disección de los ganglios. Pero todo esto se complica cuando ya estamos llegando al recto. Se complica porque muchas veces para poder quitar un margen de seguridad te tienes que meter en el esfínter, ¿no? Que es la parte que regula la expulsión de las heces. Y claro, si te metes en el esfínter, entonces queda un ano incompetente y no puede estar una persona incompetente. Para eso es preferible hacer una colostomía de descarga. Ese es el motivo. Y lo bueno que tiene la cirugía es que ahora lo hacen mayoritariamente así, a través de la endoscopia. Y eso es importantísimo porque antes te hacían unas cicatrices enteras y verdaderas que luego provocaban con el tiempo hernias. Y a veces las hernias daban más guerra que todo el tumor y todo lo demás. O sea que este tipo de cirugía ha mejorado mucho la situación. ¿Y qué es el tratamiento adyuvante? ¿Quién se atreve a definírmelo? Sí, bueno, en teoría puede ser en nuestro caso no es con quimioterapia, pero el concepto. Es decir, yo a los pacientes les digo, mire usted, tiene el tumor en el cubo de la basura. Y usted ha venido aquí porque tiene un riesgo de poder volver a presentar esa enfermedad. ¿Y por qué tiene ese riesgo? Porque hay una serie de celulitas circulantes que están por ahí que en cualquier momento pueden depositarse y volver a sembrar y volver a crecer. Entonces, cuando tú haces un tratamiento con una persona que tiene un facilitado de la enfermedad y que lo que estás haciendo es evitar que recaiga, eso que llamamos tratamiento adyuvante. En nuestro caso se hace con quimioterapia, aunque en otros casos podría hacerse de otra manera. Y hago yo preguntas. ¿A todo el mundo necesita un tratamiento adyuvante? Vamos a verlo. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? ¿Toda la vida? ¿Siempre con quimioterapia? Vamos a ver si contestamos estas preguntas. Sabemos, miren, yo puse en marcha el tratamiento adyuvante en mi hospital. ¿Por qué? Lo puse a finales de los 80. Hasta ese momento no había constancia de que realmente sirviera para algo. Y después de muchos estudios que se realizaron solamente con fluorouracilo, que es una medicina más vieja que la tos, pues solo con fluorouracilo nos dimos cuenta de que en pacientes con estadio 3, ¿se acuerdan los que les hemos quitado ganglios? Disminuíamos la mortalidad un 10%. Eso desde un punto de vista estadístico es muchísimo, ¿eh? Y a los que tenían estadio 2, que son los que, como digo, no tienen ganglios, pero han perforado a través de la muscularis, estos tenían un beneficio de un 5%. Con el estadio 2 siempre tenemos problemas porque ese beneficio no es tan claro. Por lo tanto, estadio 3, digamos que tiene una clara indicación de adyuvancia. Y luego, a finales de los 90, en el año 2000, vimos que si a ese fluoracilo le añadíamos una medicina, que si ustedes han pasado por la enfermedad o conocen a alguien, seguro que la conocerán, que es el oxaliplatino, entonces conseguíamos reducir la mortalidad otro 7%, que no está mal. Por lo tanto, los esquemas de adyuvancia están basados en una combinación de oxaliplatino y fluorouracilo. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que darlo? Esa es otra pregunta. Porque además el problema que tiene el oxaliplatino es que al principio muy bien. Es verdad que les advertimos a nuestros pacientes, cuidado, que los primeros días después de recibir el fármaco, a lo mejor tocan vacío y le da calambre. Hasta ahí no va tanto. Pero a medida que
pruebas del orden de 3-4 meses de tratamiento puede empezar a aparecer un trastorno de la sensibilidad, como se te caen las agujas o estás torpe para abrocharte un botón. Y eso, bueno, pues a todo el mundo le desagrada, pero no les quiero ni contar cuando yo trato a un cirujano de mi hospital, ¿no? Que a lo mejor cargándome su futuro profesional, o a un mago que tuve. Entonces, eso es muy importante. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos todos es, ¿puedo evitar eso? Podemos, en vez de 6 meses de tratamiento, podemos dejarlo en 3. Eso fue una pregunta que se intentó contestar en este estudio del 2018 y entonces lo que hicieron fue juntar un montón de pacientes de 6 estudios que estaban en toda Europa intentando contestar la misma pregunta. Y digamos, el objetivo del estudio fue, bueno, si vemos que 6 meses no es más malo, lo dejamos si 3 meses no es más malo que 6, lo dejamos en 3 meses y así evitamos los problemas de toxicidad. Bueno, pues miren, estas son las curvas de 3 y 6 meses de supervivencia, son unas curvas clavadas. Pero no se cumplió la no inferioridad. No sé qué tal manejan la estadística, pero la hipótesis estadística era que para demostrar que 3 meses no era inferior, no se podía sobrepasar el intervalo de confianza de 1,12 y se sobrepasó. Es decir, académicamente 3 meses va a ser algo peor que 6. Ahora, va a ser muy poco viendo estas curvas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, ha habido un consenso dentro de la comunidad científica de, hombre, no le haga usted una toxicidad brutal intentando llegar a los 6 meses por una diferencia de eficacia que debe ser francamente pequeña. Sí que nos metimos en ver a ver si esto era igual para todos. Entonces se quedó en que los que tenían muy alto riesgo de las táctiles, los que tenían muy alto riesgo, que eran los que tenían muchos ganglios, o el tumor era muy grande, un T4, 6 meses. Pero que los que tenían bajo riesgo lo podíamos dejar en 3 meses, sobre todo cuando hacemos el esquema de oxaliplatino con capecitarina. Y luego tenemos el lío del estadio 2, que es el que les digo que no tiene ganglios. El estadio 2, hay muy pocos estudios que nos hayan dicho claramente que estamos beneficiando al paciente. Con lo cual, lo que hacemos en la mayoría de los centros, tanto en España como en cualquier país prácticamente al que ustedes vayan, es identificar cuáles son los pacientes de alto riesgo. Y fíjense, aquí están los contextos, las recomendaciones internacionales. Yo me siento en el comité los martes, que es cuando tenemos el comité de cáncer colorectal, y entonces viene mi cirujano y hemos operado a este paciente y tiene un estadio 2. Y yo pregunto, ¿era un T4, que es el tumor que atraviesa el tumor, infiltra algo de los alrededores? Y me dicen, sí, pues tratamiento adyuvante. Pues no, tenía identificados 12 o 13 ganglios, era pobremente diferenciado, ha debutado con perforación o obstrucción. Cuando hemos visto la biopsia tenía infiltración linfovascular o perineural. Si tiene alguno de esos factores pronósticos negativos, entonces citamos al paciente y le recomendamos realizar un tratamiento adyuvante. ¿Quién de ellos va a recaer y quién no? No lo sé. Yo no tengo una bola de cristal. Y mira que me gustaría. Y lo que más se parece a la bola de cristal son los factores predictivos. Y alguno vamos teniendo. El que les he dicho al principio. La inestabilidad microsatélite. Esa que nos servía para identificar pacientes de riesgo genético. Bueno, pues cuando el tumor tiene inestabilidad microsatélite, que en un estadio 2 puede ser en un 10%, sabemos que este tumor va a ir muy bien si tiene un estadio 2 y no hay que hacerle quimioterapia. Pero si es un T4, entonces sí le debo hacer quimioterapia. Y en esos casos voy a tener que añadir el oxaliplatino porque sí sabemos que este tipo de tumores no responden al fluorouracilo. Bueno, yo creo que esto se nos sale del punto de interés de este sitio. Y esta es la otra bola de cristal. Esta es la otra bola de cristal en la que yo
tengo mucho interés y creo que la mayoría de los oncólogos estamos muy interesados, que es en el ctDNA tumoral circulado. Esto es que estamos aprendiendo a encontrar en sangre restos del tumor. Es una metodología complicada, básicamente es una metodología cara, pero se puede hacer. Y sabemos que cuando aparece en sangre ctDNA, aparecen esos restos de DNA del tumor, ese paciente va a ir muy mal y va a recaer. Pero si no tiene ctDNA, va a ir muy bien. Estos son todavía estudios preliminares, pero fíjense, en vez de yo sentarme en el comité y decir, y era de 4 y tenía infiltración y tenía no sé qué, si pudiera confirmar con este análisis, que además es un análisis de sangre, que el que tiene ctDNA es el que va a recaer y le trato, y el que no lo tiene es el que no le voy a recaer y le voy a librar de 6 meses de suplicio, pues sería maravilloso. Y este es el punto más importante. Yo espero que a lo mejor en el año que viene o el otro digamos, ya está incorporado. El problema que tienen estas cosas encima es que son caras. Bueno, quiero decirles que en este tema hay un estudio muy interesante, que es el estudio Dynamic, que trataron a los pacientes con quimioterapia estadio 2, en plan clásico, y otro grupo en plan de ctDNA, de forma que los que tenían ctDNA positivo eran a los únicos que les dieron quimioterapia, que viene siendo en torno a un 15%. Y los resultados fue lo mismo en recaídas. Es decir, que hubo, digamos, un 85% de pacientes que se libraron de la quimioterapia. Esto todavía hay que confirmarlo en estudios prospectivos, que estemos bien seguros, pero yo creo que el tema va por aquí y que este va a ser nuestro gran factor pronóstico para tomar decisiones. Y luego les decía, ¿a todos quimioterapia? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Hay un gen muy importante en el tumor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La inestabilidad microsatélite. Bueno, pues los que tienen inestabilidad microsatélite, en estudios se ha visto que si les pongo inmunoterapia, 2 ciclos, y luego van a la cirugía, el 95% de los tumores han mejorado muchísimo y un 67% han desaparecido. Esto se ha visto en este estudio de poquitos casos y en este otro que han presentado este año en ESMO. O sea que fíjate, si seguimos por aquí, a lo mejor hasta nos libramos de la cirugía. Así que, bueno, esto es aquí es el tema del estadio 2, que no hemos hablado y no les quiero poner la cabeza ya más. ¿A todos los pacientes? No. A los pacientes con estadio 3, a los que tenían ángeles, y a los pacientes que tenían estadio 2 de mal pronóstico. ¿Cuánto tiempo? Pues a los de mal pronóstico hace posible 6 meses, pero sin fastidiarles, porque ya hemos visto que la diferencia no lo justifica. ¿Siempre con quimioterapia? Por ahora sí, pero viene la inmunoterapia y esto nos puede cambiar totalmente la vida. Muy bien. Doctora, Sí. ¿se sabe por qué los MSS no responden a la inmunoterapia? A ver, para responder a la inmunoterapia tienes que tener mucha carga mutacional, tener mucha mutación. Entonces, de hecho, responden en la enfermedad metastásica los tumores con mucha mutación, como son los melanomas, el cáncer de pulmón. Pero el cáncer de colon, aunque luego lo veremos en enfermedad metastásica, tienes unos poquitos que tienen inestabilidad, y esos son tumores con muchas mutaciones, y esos son los que van a responder al inmuno, y el resto es un tumor con frío. Es un tumor sin mucha carga mutacional, y por más estrategias que hemos hecho, digamos, para calentar el tumor y que responda a la inmunoterapia habitual, hasta ahora no lo hemos conseguido. ¿Y eso se tratan con la quimioterapia? Con el tema clásico. Solamente tratamos con inmuno a los que tienen inestabilidad microsatélite, que ya se lo saben. Ya les he dicho que la palabrita no. Ahora todavía estamos con la enfermedad localizada, pero bajamos un poquito más al recto.
¿Y qué ocurre en el recto? Que estamos encajonados en la pelvis. Entonces, claro, aquí en el momento que el tumor se sale un poquito del tubo, infiltra las estructuras adyacentes. Por eso de toda la vida el tumor de recto ha tenido el problema de las recaídas locales. Y por eso, a diferencia del colon, se trata con radioterapia. Ese es el motivo de que el recto lleve radioterapia. En un principio se operaba y luego se hacía radioterapia, hace años. Vimos que eso era una locura, porque con la cirugía se distorsionaban todas los planos anatómicos, y entonces radiabas muchas veces casas intestinales y se montaban ahí unas tremendas. Con lo cual nos dimos cuenta de que primero había que hacer la radioterapia y luego ya ir a la cirugía. Ese es el esquema habitual, hacer radioterapia, ya sea sola, ya sea asociada a la quimioterapia, y luego vas a la cirugía. Y yo os pregunto, ¿cuándo se debe recibir la quimioradioterapia? Ya hemos visto que la radioterapia siempre antes de la cirugía. ¿Siempre hay que operar? ¿A todos quimioterapia? Vamos a ver si podemos contestar a esto. Bueno, pues ahora lo que se lleva en el recto, los estudios de los últimos, ¿qué diría yo?, 5 o 6 años, ha sido, voy a dar no solo la radioterapia antes, también voy a dar la quimioterapia antes, porque también es una manera de disminuir luego el desarrollo de metástasis. El dar la quimioterapia antes tiene cosas buenas, alteramos menos la anatomía, estamos tratando cuanto antes las micrometástasis, lo va a tolerar mejor y vemos si realmente responden o no. También tiene cosas malas, sobre todo que no fuera sensible y que estemos perdiendo la oportunidad de la cirugía. No les voy a marear, pero se han producido distintos estudios que han comparado el esquema clásico, que era hacer la radioterapia asociada a un poquito de quimioterapia, normalmente era con pastillas, versus dar la quimioterapia más la radioterapia, como digo, antes de la cirugía. Eso es a lo que llamamos TNT o neoadjuvancia total. Y todos estos estudios han demostrado beneficio. Han demostrado beneficio en la supervivencia libre de enfermedad y han mostrado beneficio en la tasa de respuestas completas. O sea que la tendencia ahora mismo es hacer esto. Pero también tiene otra consecuencia muy importante. Si yo estoy consiguiendo mejorar la tasa de respuestas, quiero decir, yo trato al paciente, tú le haces un tacto, le haces una rectoscopia, y ahí no tienes tumor, tengo una posibilidad muy importante, que es no operar. Y claro, no operar en un recto es muy importante, porque una cirugía de recto, es mucha cirugía, y aunque lo de la bolsa de colostomía te hagas con ella, pero no trates de buen gusto, etc. Con lo cual, pues claro, si puedes evitar la mutilación, es muy importante. Sabemos que no todos los tumores que desaparecen con el tratamiento se van a curar. Lo que pasa es que de los que luego recaen, los podemos rescatar con cirugía. Con lo cual va a haber un porcentaje de pacientes, de los que han conseguido erradicar el tumor, aproximadamente un 50% que se van a poder librar de la cirugía. Con lo cual, esa es otra estrategia muy importante, que es lo que se llama watch and wait, en inglés, mirar y ver, ¿no? Y tiene una consecuencia importantísima. Todo el mundo tiene que estar muy implicado, incluyendo al paciente, y no puede haber dejaciones. Quiero decir, si tienes que hacer una resonancia cada tanto, la tienes que hacer. No sea que te vayas a encontrar con que el paciente ha recaído, no te has enterado y estás perdiendo la oportunidad de curarla. Ese es un punto importantísimo. Y el otro que les decía, ¿quimioterapia a todos? Pues no. Bueno, pues no. ¿A quién se les ocurre que no hace falta hacerle quimioterapia? A los que tienen inestabilidad microsatélite. Esto es aproximadamente un 3%. Este es un estudio que salió. El New England es, Dios, cuando tú publicas una cosa en el New England, es una cosa gordísima que va a cambiar la vida de la medicina.
Y fue un estudio de unos poquitos pacientes donde trataron con inmunoterapia, claro, tenían inestabilidad microsatélite, y fíjense, este era el tumor, con un poquito de inmunoterapia, con cualquiera de estas, de las técnicas que lo estudiábamos. Yo acabo de trabajar en un estudio de inmunoterapia con dostarlimab en cáncer de recto, y todos los pacientes que he tratado se les ha quitado el tumor. Solo con inmunoterapia. Quiero decir, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni cirugía. Incluso hay veces que dices, caramba, pues a mí me sigue quedando tumor. ¿Y ahora qué hacemos? Porque sigo viendo en el escáner y en la resonancia que me queda tumor. Y hemos ido a la cirugía, en algún caso de estos, y era todo fibrosis, cicatriz. El estudio ha acabado. Y yo estoy soñando porque no me venga un paciente con recto en inestabilidad microsatélite, porque es que me parece una canallada no poderle tratar con inmunoterapia. Y eso todavía ahora mismo no está legislado. Pero ese va a ser el gran avance. El problema es que solamente viene a ser pues como un 3%. Ya vamos ya a la enfermedad metastásica. ¿La inmunoterapia contra qué proteína va dirigida? ¿O es en general? La inmunoterapia es, cuando hablamos de inmunoterapia realmente estamos hablando de lo que se llaman los inhibidores de checkpoint, que van dirigidos contra van dirigidos contra PD-L1 y PDL1. Entonces lo que hacen es liberar, al bloquear, digamos, esto, liberan la inmunidad, y la inmunidad es la que se pone en marcha. Es como si tuvieras al ejército parado, tú no le dejas actuar. Y entonces pones esto, taponas a los que no les estaban dejando funcionar, y entonces se pone a funcionar ese ejército desde el punto de vista inmunitario, y es el que acaba con el tumor. Pues vamos a la enfermedad metastásica. De la enfermedad metastásica, gracias a la quimioterapia, gracias a los biológicos, gracias a la aparición de otros nuevos fármacos. A ver. Y más recientemente, pues tratamientos dirigidos y la inmunoterapia, estamos consiguiendo prolongar la mediana de supervivencia que llevamos aproximadamente por 40 meses. Cuando yo empecé a tratar el cáncer de colon, la mediana de supervivencia no llegaba al año. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuál es nuestro arsenal terapéutico? Tenemos la quimioterapia. La quimioterapia hay dos grandes esquemas, que no sé si les suena. El Folfos, que es el que lleva el oxaliplatino, y el Folfiri, que lleva el irinotecan, y cualquiera de las dos siempre se combina con el fluorouracilo y con leucovorin. Sabemos que poniendo poniendo quimioterapia Folfos y cuando deja de ser eficaz una Folfiri, o haciéndolo al revés, la mediana de supervivencia viene a ser 20 meses. Pero empezamos a trabajar con los biológicos. Y con los biológicos conseguimos, asociándolos a la quimioterapia, mejorar la supervivencia. Pero no a todo el mundo le vamos a tratar igual. Hay que tener en cuenta al paciente. Hay que ver, no es lo mismo un paciente de 50 años que uno de 80. Nosotros tratamos 80, 90, y lo que haga falta si está en condiciones. Hay que tener en cuenta cómo le funciona todo. Hay que ver la toxicidad teórica que puede tener. Luego tenemos que fijarnos en el tumor. Si tiene síntomas, si vemos posibilidades de operar toda la enfermedad metastásica. Y bueno, lo que es importantísimo, el subtipo molecular. Y a lo mejor algo que no hacemos muchas veces bien, y es preguntarle al paciente su preferencia. Estos son los dos biológicos fundamentales que hemos tenido toda la vida, que han sido los antiangiogénicos y los anti-GFRs. Los antiangiogénicos son como los antibióticos de amplio espectro, que vale para todo. Porque los antiangiogénicos lo que van a hacer es no dejar al tumor crecer, porque no les van a dejar formar vasos. A partir de los vasos es donde se alimentan, ¿no? Y no les van a dejar formar vasos. Es un antiangiogénico. Y luego están los anti-GFRs,
que lo que actúan es sobre el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que está sobreexpresado en muchos tumores, muchos cánceres de colon. Cuando salieron los fármacos anti-GFRs, pues nos hacían identificar este factor en la biopsia. Nos empezamos a dar cuenta de que el tema no era por ahí. Sí, pues vale, pues lo tiene, pero este paciente no me ha respondido. Y vimos que el problema estaba aquí, en esa vía de señalización, en algo que a lo mejor le suena, que son el CARRAS, que estaba más abajo del receptor. Con lo cual, cuando vamos a tener que tratar a un paciente metastásico, lo primero que tenemos que hacer es determinar los biomarcadores. Y los biomarcadores que consideramos obligados son la inestabilidad microsatélite, CARRAS, NRAS y BRAF, ER2 se recomienda, pero yo soy partidaria de hacerlo desde primera línea y llevo ya muchos años diciéndolo. Y bueno, pues en algunos casos, sobre todo si hay inestabilidad microsatélite, algunas amplificaciones. Pero lo básico es esto, que son las recomendaciones de las guías españolas, que la última la he publicado yo con respecto a biomarcadores. Y esto también es muy importante, porque no todo es biología molecular. Nosotros utilizamos una medicina que ya les he dicho que es más vieja que la tos, que el fluorografilo o la capecitabina. Pero esa medicina, que en general se tolera muy bien, no hace caer el pelo, revuelve un poco, pero no es para tanto, hay gente que no la puede metabolizar. Es muy poquita gente, es menos del 1%, pero necesitas metabolizarla a través de una enzima que se llama dihidropirimidina deshidrogenasa. Bueno, pues como tú tengas una alteración congénita de esa enzima, no eres capaz de metabolizar este fármaco tan inocente, digamos, y te da una toxicidad como si fuera un trasplante de médula. En todos los servicios y en todos los sitios ha habido muertos por este poquito de fluoracilo, por tener un déficit de esta enzima, con lo cual desde hace años, y aquí déjenme que también me ponga otra vez yo la medalla, que escribí la guía, es obligada la determinación de la BPD antes de empezar un tratamiento con fluorografilo. Bueno, entonces estas son las guías. ¿Qué me tengo que fijar? En el paciente y en los marcadores. Si el paciente es anciano, pues digamos que tengo tres tipos de anciano. El anciano que está prácticamente metido en la cama, ¿no? Que a ese no hay que hacerle nada porque le matas con la quimioterapia. Y luego hay un anciano frágil que, bueno, si le das tratamientos pues más flojitos o con reducción de dosis, sí que puedes controlar la enfermedad. Y para todo esto cada día tenemos más claro que es importantísimo el geriatra y un test de valoración geriátrica, porque, insisto, estamos hablando de un tumor que es de viejos, ¿no? Que la edad media es de 65 años, o sea que es muy importante. Sí quiero hacerles mención de que en cualquier caso el anciano se merece todos los tratamientos. Este es un artículo que también publiqué yo, donde analicé 1000 pacientes que habíamos tratado en estudios comparando quimioterapia más o menos biológicos. Y se vio que el paciente anciano se beneficiaba igual de los biológicos que el no anciano. Eso es muy importante porque muchas veces tenemos que pelear con los gestores en ese intento de ahorrar. Bueno, pues ¿a quién no se lo pongo? Pues al anciano, pobrecito, que le va a caer mal. Y dices, no, déjale en paz, que le cae igual. Que no está anciano y también tiene beneficio. Por eso digo que es importante tratarle bien, es importante ajustarse a sus funciones siempre a partir de determinada edad, aunque no se note. Empieza a fallar la función renal, hepática a la hora de metabolizar fármacos, o sea que hay que estar encima, hay que hacerlo bien, pero no hay que privarles de los tratamientos. Bueno, y luego nos vamos a fijar sobre todo, como decían, los biomarcadores. Y el más polémico ha sido los pacientes RAS y BRAF wild type, que son los que no tienen mutaciones en estos dos genes. Y aquí nos hemos pasado muchos años diciendo ¿qué es mejor, los anti-GFRs o los antiangiogénicos? Pues fíjense, en el lado izquierdo los anti-GFRs y en el lado derecho
los antiangiogénicos. Dices, pero ¿de verdad que esto es verdad lo que estamos diciendo? Tanto pelear por la biología molecular y estamos como Epi y Blas, izquierdo y derecho. Pues sí, porque hace unos años, no se crean que mucho más, nos dimos cuenta de que el colon izquierdo y el derecho eran distintos. Eran como dos órganos distintos. Tienen distinto origen embriológico y tienen unas mutaciones que son distintas. Bueno, y la clasificación molecular, que no les voy a contar bajo ningún concepto, también tiene distinta distribución en el colon derecho y en el izquierdo. Entonces veíamos que un paciente que no tenía mutaciones en RAS y en BRAF, que era el que tenía que responder fenomenal a los anti-GFRs, pues en el lado derecho no. Yo al principio no me lo podía creer, que pensaba que era un defecto metodológico, pero no, así ha sido. Fíjense la importancia de los marcadores. Yo creo que esta diapositiva lo deja clarísimo. Cuando empezamos a trabajar con el cetuximab, este era un estudio de quimioterapia con o sin cetuximab. Añadir cetuximab le añadía a la supervivencia un mes. Cuando empezamos a identificar el KRAS, vimos que los que no tenían mutación en KRAS, el cetuximab le añadía a la supervivencia 3 meses y medio. Y cuando luego empezamos a identificar el RAS total, el cetuximab le aumentaba la supervivencia 8 meses. ¿Qué significa esto? Que identificar bien genéticamente estos tumores es fundamental para sacarle el mayor partido al tratamiento. Esto es una tabla de todos los estudios que hemos hecho en relación a esto y entonces hemos encontrado lo mismo, que va mejor con los anti-GFRs el colon izquierdo. Bueno, un fracaso oncológico desde mi punto de vista, ¿no? Estamos intentando, esto es el colon izquierdo, estamos intentando salir de, como siempre digo yo, de Pi y Blas, de lo del izquierdo y el derecho. Esto es muy interesante. Este es el último que ha salido una vez más comparando los anti-GFRs con el beva en el colon. Salió lo de siempre. En el colon izquierdo mucho mejor el anti-GFR. En el colon derecho no. Pero en este mismo estudio lo que se hizo fue sacar sangre antes de empezar el tratamiento y hacer una biopsia líquida, es decir, la determinación de marcadores. Y lo que se vio era que los que no tenían en sangre periférica ninguna mutación, en el colon izquierdo se beneficiaban aún más de los anti-GFRs, pero por primera vez en el colon derecho también había beneficio. Es decir, era un poco lo que nos estábamos imaginando. Hay mutaciones que no estamos identificando y que son los que no dejan al colon derecho responder a los anti-GFRs. Entonces he visto que en este estudio, como digo, cuando haces una biopsia líquida y confirmas que no hay nuevas mutaciones, ese colon derecho sí parece responder a los anti-GFRs. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir insistiendo en encontrar cuáles son los biomarcadores o a lo mejor hacer una biopsia líquida también antes de empezar los tratamientos de nuestros pacientes, pero claro, todo esto también es mucho dinero. Y si me pongo más bruta para los tratamientos, ¿por qué me puedo yo poner más bruta? Por esto. Porque esto es una situación frecuente. En el cáncer de colon las metástasis hepáticas son habituales. Esto yo no lo puedo operar, pero esto sí. O sea que si consigo una buena respuesta con la quimioterapia de las metástasis, le puede decir al cirujano, quítale eso. Y de esos pacientes que les quitas las metástasis, hay largos supervivientes y hay curaciones. Y es muy frecuente que a lo mejor tengas este perfil y operas de las metástasis, luego pasan los años y aparecen unas pulmonares, quimioterapia y le hago cirugía de las pulmonares. Y yo tengo pacientes de 15 o 20 años que no han vuelto a tener recaída o seguimos peleando, cada tanto nos ha salido una cosita y hemos tenido que ir a por ella, ¿no? Esa es otra alternativa y de aquí la importancia de los estudios multidisciplinares. Bueno, aquí estoy divagando sobre los
tripletes versus dobletes, que creo que es un tema que se sale de esta tarde. Vamos allá. Esto es la recomendación de las guías para un grupo de tumores que tienen inestabilidad microsatélite. ¿A esos qué quimioterapia les damos? Ninguna. Ninguna. Esos son los pacientes que podemos tratar con inmunoterapia. Y aquí sí que tenemos la indicación y aquí sí que lo tenemos sufragado. Igual que les decía antes que en el cáncer de colon y en el cáncer de recto, localizado, los resultados son espectaculares, pero todavía no, el milagro no está aceptado por la Iglesia, digamos, ¿no? Hasta que no pase por todas las agencias reguladoras. Aquí sí, aquí sí. Aquí tenemos este estudio que, como ven, se publicó en el New England, donde el pembrolizumab en estos cánceres de colon metastásico con inestabilidad microsatélite era muchísimo mejor que la quimioterapia. Y ahora también ha salido un segundo estudio con una doble inmunización que también han demostrado que es mucho mejor que la quimioterapia, y ahora estamos muy entretenidos discutiendo qué es mejor, si la monoterapia con pembro o la combinación con nivo-ipi. Miren, me da igual. Lo importante es que tenemos un tratamiento que puede tener a un paciente 5 años sin enfermedad. Todavía no sabemos lo que va a pasar. Y donde también ha ocurrido algo parecido a lo que comentaba antes. Como estamos tan acostumbrados a ir a la cirugía de metástasis para intentar curar al paciente, pues a lo mejor hemos puesto inmunoterapia, se ha quedado ahí unas lesiones, hemos ido a la cirugía y ahí no había enfermedad. Eso no quiere decir que siempre esté todo destruido, pero una gran parte de las veces sí. O sea, que a este 3% de la que tienen inestabilidad microsatélite, bendita inmunoterapia. La inmuno también tiene lo suyo, También tiene problemas, no son los de la quimioterapia, tiene problemas habitualmente, son variados, son frecuentes las colitis, son sobre todo como a nivel endocrino, ¿no? Colitis, elevación de las transaminasas, artritis, hay un montón de itis que los manejamos con corticoides o con otros tratamientos, pero en general no tiene color en relación con la quimioterapia. Bueno, pero por desgracia, como digo, eso es un porcentaje pequeño y el resto reciben quimioterapia y no todo el mundo podemos curarle también con cirugía. Entonces, los esquemas de quimioterapia con biológicos, hay un momento donde ya no dan más de sí. Y cuando ya dejan de ser eficaces, tenemos que pasar a la segunda línea. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues volvemos a repasar el perfil molecular del tumor, si podemos. Vemos qué experiencia ha habido con el tratamiento anterior, qué toxicidad ha tenido, etcétera. Y lo que habitualmente hacemos es cambiar. Es decir, que si le he puesto un folfos, le voy a poner un folfiri, y si le he puesto antiangiogénico, le voy a poner anti-GFR, y si le he puesto anti-GFR, le voy a poner antiangiogénico. Haces un cambio de tratamiento y bueno, pues con eso sabemos que volvemos a conseguir eficacia en un porcentaje muy importante de pacientes. También es verdad que con el tiempo el tumor va siendo más listo y el paciente un poquito más débil. O sea que siempre, ¿no?, a medida que van pasando los esquemas terapéuticos, digamos, la eficacia va siendo un poquito mejor, peor. Aquí no voy a meterme en el paciente excesivo. Y bueno, quiero decirles que también en el TTD hemos hecho este estudio donde hemos hecho la comparación de una secuencia con la comparación de otra secuencia y ya hemos incluido todos los pacientes y estamos a punto de ver resultados. Y además hemos hecho biopsia líquida también para ver cómo pueden evolucionar estos pacientes. Y estamos contentos porque vamos teniendo más líneas y ahora tenemos tercera y cuarta línea. La tercera y cuarta línea fueron fundamentalmente los fármacos orales, el TAS, que es la trifluoridina tipiracilo, y el regorafenib. Estos fármacos tenían un grave problema y es que su eficacia era bajita.
Y como la eficacia era bajita, pues ha habido pues algunas farmacias, como por ejemplo la mía, que durante años no me han dejado utilizarlo. Y ya saben el problema del acceso a los fármacos, ¿no? Quiero decir que a lo mejor en un hospital no te dejan ni cruzas 2 bocacalles y en otro hospital sí que tienes acceso al fármaco. Ya digo que tenían eficacia, pero no era una eficacia exagerada. Pero tenemos un estudio ahora que es la asociación del TAS con bevacizumab que ha cambiado las cosas. Aquí la eficacia ya es importante, ya es tan importante como los esquemas de segunda línea y aquí sí que hay consenso en su utilización. Está financiado y ya la mayoría de los hospitales están utilizando TAS-beva como tercera línea. Y lo que también es muy importante en tercera línea es que busquemos mutaciones, que a lo mejor ya las conocíamos desde el principio. Digo esto porque hay algunas mutaciones que empiezan a tener tratamientos específicos, tratamientos dirigidos. Esas mutaciones son KRAS G2S, BRAF, la inestabilidad ya sí la saben, sobreexpresión de ER2, etc. Vamos, no quiero marearles, pero veremos un poquito de ese tema. Esto es muy importante. Cuando llegas a tercera línea, tienes que seguir peleando por incrementar la supervivencia de los pacientes, por supuesto. Pero manteniendo calidad de vida. Es un paciente más debilitado y lo que no puede ser es que la quimioterapia sea muy tóxica y que cada ciclo que le tumbes en la cama 2 semanas, ¿no? Entonces es fundamental mantener la calidad de vida. Pero manteniendo esos dos conceptos, este es un estudio digamos que yo he valorado con expertos, la mayoría de los pacientes quieren seguir teniendo tratamiento activo. El paciente prefiere el tratamiento activo que no el tratamiento, bueno, pues de soporte que hablamos, ¿no? Del dolor, etcétera. Eso no quiere decir que no le trates el dolor, pero bueno. Este es el estudio al que he hecho referencia, donde TAS-bevacizumab sí que mejora significativamente la supervivencia de estos pacientes, con lo cual es una tercera línea ya bien admitida. Y otra cosa importantísima, y es que retrasa el empeoramiento clínico del paciente. Y eso es muy importante en tercera línea, ¿eh? Que el paciente esté bien más tiempo, no solo que viva más, sino que esté bien. Y tenemos otro que viene, que es el fruquintinib. El fruquintinib es un fármaco oral, es un antiangiogénico. Yo también he tenido la suerte de poder trabajar en todos estos fármacos en ensayo clínico. Es lo bueno que tiene estar en un gran hospital como el mío. Y el fruquintinib ha demostrado también en cuarta línea beneficio en la supervivencia. Ha conseguido la valoración positiva de la EMA y está pendiente de la valoración positiva en España, que he oído que es probable que la tengamos. Yo siempre estoy temerosa, como diciendo, ya verás tú, no nos lo van a dar. Y bueno, pues es otro poquito más. Y este es un tema que no les voy a calentar la cabeza. Y es muy importante ir otro poquito más, porque lo que sí que hemos visto es que los pacientes que reciben muchas líneas terapéuticas son los que más viven. Me puede decir alguien, hombre, pero también son los que más viven porque son los que mejor están. Dices, bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque obviamente son los que mejor están, pero a lo mejor si no les doy el fármaco no estarían bien. Con lo cual sí que hemos podido demostrar que el paciente que va recibiendo más opciones terapéuticas es el que va a vivir más tiempo y eso es importantísimo. Terapia target. Esto es la investigación. Estos son los grupos moleculares, es decir, a medida que hemos ido estudiando la genética de los tumores, vamos viendo las mutaciones. Igual que hemos visto que esa mutación que ustedes ya se saben, se acuerdan de la inestabilidad microsatélite, ¿no? Y esa nos ha servido para que nuestros pacientes vayan de cine con la inmunidad, pues hay otras mutaciones que hemos ido conociendo a las que van apareciendo medicinas. Y claro, eso te puede cambiar la vida de un paciente. ¿Y cuáles son esas medicinas que van más adelantadas? Esta que es una desgracia. El BRAF mutado
es como un 6 o un 10% de nuestros pacientes. Es un tumor que tiene más mala leche que los tábanos, es súper agresivo, es el que menos supervivencia tiene. Bueno, pues este tumor en segunda línea vimos que asociando un inhibidor de BRAF más un inhibidor de anti-GFR en el estudio Beacon, que también tuve la suerte de poder trabajar, mejoraba la supervivencia significativamente respecto al control en segunda y en tercera línea. Y en España no hemos conseguido la financiación para este tratamiento. Ha sido una terrible decepción y mira que se ha luchado desde los pacientes, se ha luchado desde los médicos. Yo he hecho miles de declaraciones y tal, pero no había manera. Lo único es, estamos ahora haciendo estudios de esta combinación en primera línea, tienen muy buena pinta, y bueno, pues todos tenemos la esperanza de que ya que no lo hemos conseguido en segunda línea, que este tipo de medicinas puedan incluirse en primera línea, ¿no? Desde el grupo de TTE también tenemos un estudio que nos permite tratar a los pacientes con BRAF mutado con estos esquemas de terapias biológicas que además, claro, se toleran muy bien. Quiero decir que no son quimioterapia, ¿no? Pero eso ha sido un gran fracaso, no lo hemos conseguido. El ER2. El ER2, la sobreexpresión de ER2 en el cáncer de colon ocurre en aproximadamente un 3% de los casos. Si tienen algo que ver con el cáncer de mama, el ER2 o el tratamiento para el ER2 es el tratamiento estrella del cáncer de mama, porque ahí es muy frecuente la sobreexpresión de ER2. Entonces, nosotros lo tenemos en un porcentaje muy pequeñito de pacientes, pero ahí hemos visto que todos los tratamientos anti-ER2, que hay miles, que se estaban utilizando en mama, para estos pacientes consiguen una tasa de respuestas muy elevada, incluso en pacientes que ya habían hecho todas esas líneas terapéuticas a las que he hecho referencia. Y ahora estamos haciendo estudios randomizados fase 3 en primera línea. Yo creo que eso va a ser otro avance. O sea, dentro, no sé si para el año que viene, les diremos, mire, si tiene usted un ER2, igual que les he dicho, si tiene usted inestabilidad microsatélite, le vamos a poner inmunoterapia, pues a lo mejor para el año que viene, vamos a decir, si tiene usted ER2, vamos a poner una combinación de quimioterapia con trastuzumab, tucatinib, porque va a ser el mejor esquema. Claramente el tema va por ahí. El problema es ese, que solamente es un 3%. El NTRK es una amplificación rarísima. En el colon, fíjese, tiene una incidencia de 0,2%. Pero si tienes inestabilidad microsatélite, entonces merece la pena especialmente que a ese paciente se lo hagas, porque en ese caso puede haber amplificación hasta en un 30% de casos. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos medicinas. Tenemos una medicina que es el larotrectinib o el entrectinib, que tiene muy buenos resultados. ¿Cuántas veces a un paciente que ya le has dado por perdido, etcétera, se le hace un estudio genético y dices, no me digas que vamos a tener una amplificación de NTRK? Y a lo mejor tienes al paciente feliz año y pico, ¿no? Yo digo que son terapias biológicas muy importantes. Ahora hay otra que es la fusión de RET, que también aparece en un 0, nada por ciento, también es más frecuente en pacientes con inestabilidad, y también hay un fármaco, es el percatinib, que también tiene muy buenos resultados en esos casos. Otra que viene, que tenemos mucha ilusión. Dentro de las mutaciones de KRAS, podemos decir que en el cáncer de colon, KRAS está mutado en aproximadamente un 40-50%. Y una de las mutaciones es la KRAS G12C. Y tenemos fármacos para eso, que son unas moléculas orales que van y se juntan con esta mutación y la dejan como cerrada. No le dejan poner en marcha esta vía de señalización. Entonces tenemos fármacos como es el adagrasib y el sotorasib, que están dando unos resultados muy alentadores y que ya estamos trabajando en ensayos fase 3 en primera línea. O sea que dentro de 2 años, cuando venga aquí alguien, va a decir, y si tienes una mutación KRAS G12C, la vamos a tratar con quimioterapia más adagrasib o sotorasib.
¿no? Ya empezamos a tener fármacos dirigidos. Esto es lo que ha pasado en el cáncer de pulmón, ¿eh? En el cáncer de pulmón nos ha pegado una adelantada el cáncer de colon gracias a que tienen más mutaciones y que ha habido más fármacos, ¿no?, dirigidos a esas mutaciones. Bueno, esto era lo que les decía. A medida que se van metiendo más opciones terapéuticas, vamos subiendo en la supervivencia. Y además estamos mejorando la calidad de vida. O sea que esto es fundamental. Pero no menos que esto, que es el screening. Estamos gastando, yo qué sé, qué esfuerzo, en fármacos, en biología molecular, en determinaciones genéticas, en cirugías exquisitas, en trasplante hepático, que no les he dicho nada, pero se está empezando a hacer trasplante hepático, que antes estaba prohibido, ¿eh? Y no vamos a hacer esto, algo tan tonto como el screening. Somos un tumor estupendo para ese screening, porque muchas veces en los pólipos están ahí de 5 a 10 años antes de que se conviertan en malos. O sea que si tú quitas el pólipo, pues has evitado el problema. Entonces, el hacer un screening adecuado disminuye el riesgo de mortalidad, creo recordar como que en un 18%. Bueno, pues hubo que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir que se implantase el screening en toda España. Había algunas comunidades que los hacían, pero otras no, con lo cual formamos la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorectal, donde también estaba incluido GEPAC, y un montón de sociedades médicas para intentar conseguir que se implantase el screening. Con eso cuesta, ¿eh? Con eso cuesta, porque claro, las mujeres somos muy facilonas para hacernos una mamografía y todo esto, pero llevar a los hombres a que se hagan una sangre oculta en hechos y una colonoscopia, si sale positiva, cuesta lo suyo. Pero bueno, se ha implantado en España y eso está, yo lo estoy notando, desde que se implantó, yo veo tumores mucho más pequeños, veo mucho menos tumor estadio 2 y 3, veo mucho tumor estadio 1, que yo digo, pues fenomenal, revíselo, no hay que hacerme nada, ¿no? Pero bueno, ya digo, costó mucho trabajo meterlo en la cartera. Esta era morena. Yo era una morena, yo soy morena o rubia de pasado oscuro. Así que bueno, no sé qué acabo de hacer. Doble clic a lo mejor. Doble clic, a ver. Bueno, pues luego lo ponemos bien. O haciendo así como un pequeñito, como cuando se hace con el móvil. Ah, perfecto. Ya. Vale. Por eso digo que esto no se puede olvidar. Ni tampoco la prevención primaria, ejercicio, que también está disminuyendo mucho el riesgo de desarrollar el cáncer. Así que vamos despacito, pero vamos, ¿eh? Vamos. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que profundizar en los estudios de biología molecular. Ahora mismo se hacen sistemáticamente en cáncer de colon, se hacen sistemáticamente en colangiocarcinoma. Es cierto como que se les saca más productividad. Dices, oiga, a mí me sacará un poco menos de productividad, pero a mí también me incluye en la cartera de servicios porque el conocimiento es poder. O sea que yo creo que hay que pelear la biología molecular, hay que pelear que nos hagan caso, cáncer de colon. Yo siempre veo que siempre el cáncer de mama, caramba, es la estrella y nosotros no. Hay que seguir, hay que pelearlo y por supuesto seguir con el screening y conseguir disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Un placer.